Buenos días, estimados aprendices, bienvenidos a nuestro encuentro de esta semana. Un placer saludarlos, agradecerles mucho por su puntualidad. Antes de iniciar con los temas del día de hoy, quisiera saber si hay alguna dificultad con relación a las explicaciones anteriores, algo que quieran quizás comentar, que quieran preguntar. Muy bien. Entonces, quiero compartirles en primer momento la programación, ya está debidamente ajustada. Con ustedes tengo formación hasta el día 23 de octubre. Entonces, nos queda esta semana 3 sesiones, la próxima semana 2 sesiones, y en la siguiente terminamos con 3 sesiones. Hoy vamos a hacer la sesión número 3 de Excel, es decir, nos quedarían pendientes 6 y una de PowerPoint. Entonces, en el transcurso de los días, pues les voy recordando la programación que terminamos el 23 de octubre. Muy bien, esa era como la información inicial. Para los temas del día de hoy, entonces ya vamos a seguir avanzando en Excel. Y la clase anterior habíamos visto las operaciones matemáticas, lo que era suma, resta, multiplicación y división. A partir de hoy vamos a trabajar lo que son funciones de Excel. Sin embargo, en la primera sesión ya habíamos visto algunas, como concatenar, como aleatorio.entre, como elegir. Esas tres hacen parte de todas las opciones que tiene Excel dentro de sus funciones. Pero vamos a ir poco a poco avanzando en otro tipo de funciones que no son las más fáciles, pero sí son las más utilizadas. Entonces, la primera función que vamos a mirar es la función suma. Entonces, si recordamos, en la clase anterior hablábamos de suma, resta, multiplicación y división. Para las funciones, para las operaciones de Excel no existen funciones para todos. Por ejemplo, para la operación suma sí existe una función que me hace la suma. Pero para la operación de resta, Excel no tiene una función para restar. Para multiplicar sí tiene una función que se llama producto, y para la división no existe una función. Entonces, de las 4 operaciones matemáticas que vimos la clase pasada y que conocemos, que son suma, resta, multiplicación y división, de esas 4 operaciones solo existen funciones de 2. ¿Cuáles? De la función suma y la función producto. Esto para aclarar un poco el tema de operaciones matemáticas. Bien, entonces las funciones que vamos a trabajar el día de hoy es suma, promedio, máximo, mínimo, contar, contará, y vamos a empezar a trabajar con la función sí. Esta función sí es de las que más se utiliza. Hay que saberla interpretar para que no nos vaya a generar errores en el resultado. Aquí vamos a ver algunos ejercicios, sin embargo, en la sesión siguiente va a estar dedicada casi toda a la función sí. Entonces vamos a arrancar, vamos a iniciar. En el ejercicio parques, hay una información que está registrándose de los visitantes a los parques naturales
y nacionales. Hay una serie de parques y está registrada la información de los años 2004, 2005, 2006 y 2007. Ahí hay unos datos. Entonces nos están pidiendo alguna información de estos registros. Lo primero que nos están pidiendo es totalizar. Totalizar cuántos visitantes hubo. Si yo me voy a la explicación de la sesión anterior y de la semana pasada, pues yo lo que haría era el primer número más el siguiente número, más el siguiente número y así hasta completar la información. Pero resulta que me voy a tardar un poco en hacerlo de esta manera. Entonces, dentro de las funciones ya dijimos que existe la función suma, que la vamos a buscar por acá. Y lo que hace es sumar todos los números en un rango de celdas. Entonces, esta es la presentación de la función suma. Estos son los argumentos. Dice que tiene número 1, y si yo me voy a leer la opción de número 1, dice que son de 1 a 255 números que se desean sumar. Los valores lógicos y el texto se omiten en las celdas, incluso si están escritos como argumentos. Pues es lógico que yo no puedo sumar ni números lógicos ni texto. El resto lo puedo sumar. Pero yo no voy a escoger uno por uno. Voy a tomar todo el rango en la opción 1, que es todo este rango. Perdón. Que es todo este rango que corresponde a la información de los parques. Le doy a aceptar y ya obtengo el resultado. Como ven, aquí queda el número y aquí queda la función que es suma, abro paréntesis, desde la posición B5 hasta la celda B19. Eso es lo que me está indicando la operación. Voy a borrar porque en el caso de la suma y de algunas funciones, en el menú inicio, en la parte superior, están las opciones de autosuma. Dice que suma automáticamente y que el total aparecerá después de las celdas seleccionadas. Y ahí me muestra cómo sería el tema de la suma. Entonces, si yo este es el dato que quiero, aquí es donde quiero tener el resultado, simplemente le doy autosuma y aquí debo fijarme es qué es lo que yo quiero incluir, porque fíjese que él me está tomando desde el 2004 y el 2004 pues es el año, no lo voy a sumar, entonces tomo el rango, es decir, lo selecciono y le doy Enter y obtengo el resultado. Cualquiera de las dos formas aplica. O simplemente le doy igual, escribo la función suma y ustedes ven que él aparece de una vez un recuadro con todas las funciones que tienen que ver con suma y simplemente escojo la que es o abro paréntesis, selecciono el rango, abro paréntesis y obtengo el resultado de la función suma. Como pueden observar, todos indican la misma operación en la barra de fórmulas. Ahora, ¿puedo arrastrar? Sí, porque todos es una función suma. Lo único que está cambiando del rango es la columna, la posición de la columna, porque en la anterior era la columna B, la C, la D y la E. El rango de filas se mantiene, por eso lo puedo arrastrar.
¿Alguna pregunta de la función suma? Muy bien. Ahora me piden que calcule el promedio de visitantes. Entonces me voy al fx. Aquí en todo vamos a buscar el promedio. Y el promedio lo que me indica es que esta función devuelve la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Entonces yo tampoco le puedo sacar el promedio a los nombres ni a datos que contengan texto. Llamo la función promedio. Si ustedes observan, es muy parecida a la función suma. Aquí dice promedio, en la función suma dice suma, pero los argumentos son los mismos. Número 1, que dice que son de 1 a 255 argumentos numéricos, de los cuales se desea obtener el promedio. Contraigo aquí, borro el dato que está y simplemente selecciono el rango de información al cual le quiero sacar promedio. Es importante que ustedes se den cuenta a qué rango le van a sacar el promedio. No pueden incluir los totales, porque si incluyen los totales, el promedio pues va a quedar alterado. Entonces simplemente selecciono Enter y aceptar. Y él ya me está dando, perdón, el promedio de visitantes de los parques naturales del 2004. Puedo arrastrar y obtengo el promedio para cada año. Si ven, en la parte superior, en la barra de fórmulas, él me está indicando la función y el rango. Ahora me piden que cuál es el mayor número de visitantes, en qué dato es el mayor o el rango, el dato más alto de visitantes. Entonces aquí existe una función que se llama max, que es la que me permite determinar el valor más alto. Por acá me pasé. Dice, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Entonces le doy a aceptar. El cuadro de función es muy parecido al de suma, al de promedio. Entonces ya sé que aquí puedo borrar y seleccionar el rango para que él me determine cuál es el valor máximo de ese rango. Entonces él dice que el valor máximo de este rango son 228.200. Si yo arrastro, pues él me va a arrojar el dato más alto. ¿Por qué selecciono el rango? Porque en cualquier momento esta información se puede modificar y ya el dato que había como valor máximo no es. Entonces, por eso uno selecciona todo el rango para que Excel vaya y revise cuál es el dato más alto. Para el caso del menor número de visitantes, pues si hay una función que se llama max, habrá una que se llama min, y esta función es la que me va a devolver el valor mínimo de una lista de valores. Entonces le doy a aceptar, borro y selecciono el rango al cual le quiero sacar el valor mínimo registrado. Entonces en este caso el valor para el año 2004, el valor mínimo es el 0. Y para los otros años, pues está la información correspondiente.
Es decir, ya hemos visto todas estas funciones hasta aquí. Si me preguntaran cuántos parques hay registrados, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, debo contar para saber cuántos parques están registrados. Entonces, aquí existen dos funciones que me permiten hacer esa cuenta. La primera función es la función contar solita, que dice que cuenta el número de celdas del rango que contiene números. Entonces le doy a aceptar. Aquí ya no dice número 1, sino valor 1. Pero yo puedo coger cualquier rango de estos, porque él me dice que es rangos que contienen números. Entonces voy a tomar el 2005, tomo el mismo rango, y él me dice que la cuenta es de 15, es decir, que hay 15 datos que contienen números. Pero también existe otra función que se llama a, aquí está, que esta lo que hace es contar el número de celdas no vacías, es decir, celdas que tengan información. Entonces, en este caso, puedo escoger esta lista o este rango porque ninguna está vacía, todas tienen información. Entonces le doy a aceptar y efectivamente también me da 15, es decir, que ¿cuántos parques hay registrados? Hay 15. Verifiquémoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es decir, que con la función contar o la función contará, depende de la información que usted quiera contar, podrá utilizar la una o la otra. Entonces aquí están las funciones contar y contará. ¿Preguntas? Me voy a devolver acá a ver si hay alguna pregunta de las explicaciones dadas. De las funciones suma, promedio, máximo, mínimo, contar y contará. 6 funciones hemos visto en un solo ejercicio. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces continuemos. Vamos a mirar una serie de ejercicios de planteamientos con la función sí. Me dice que realice los ejercicios de acuerdo a lo solicitado. Entonces tengo unos alumnos del 1 al 9 con unas notas y debo calcular el resultado. Dice que cuando la nota es mayor a 70, el resultado es aprobado. Entonces tengo que verificar esta nota, si es mayor a 70, debe aparecer la palabra aprobado. Entonces aquí tengo una condición. ¿Cuál es la condición? Que la nota sea mayor a 70. Si esa condición se cumple, entonces el resultado va a ser aprobado. Si no se cumple, pues va a ser no aprobado. Por eso aquí ya no me sirve ninguna de las funciones anteriores, sino que me sirve la función que se llama sí. Solo la función sí. ¿Por qué? Porque dice que comprueba si se cumple la condición. En este caso, ¿cuál es la condición? Que la nota sea mayor a 70. Y devuelve un valor si se evalúa como verdadero. ¿Cuál es el valor que va a devolver? Si eso se cumple, aprobado. Y otro, si se evalúa como falso. Es decir, si no se cumple, la respuesta va a ser
no aprobado. Miremos a ver cómo es esa función. Entonces, esta función ya tiene 3 argumentos que debo cumplir. Con las funciones anteriores tenía hasta 255 posibilidades, pero todo dependía del rango que yo escogiera. En cambio aquí, con la función sí, debo cumplir y debo completar estos argumentos de la función. Entonces, en la parte de la prueba lógica, dice que es cualquier valor o expresión que se puede evaluar como verdadero o como falso. Es decir, aquí es donde está la condición del ejercicio. En este caso, ¿cuál es la condición? Que si esta nota que está aquí es mayor, entonces coloco el signo mayor, este es el menor, perdón, mayor e igual a 70, es el dato que me están dando. Esa es mi condición. Si eso es verdad, entonces, ¿qué debe aparecer? La palabra aprobado. Y si no es verdad, es decir, si él tiene más de 70, pues no aprueba. No está aprobado, no aprobado. Le doy a aceptar y él compara. ¿Este dato es mayor o igual a 70? Sí, eso es verdad. Entonces, por eso el resultado es aprobado. Vamos a arrastrar y verificamos que hay alumnos que no aprobaron. ¿Por qué no aprobaron? Pues simplemente porque su nota no fue mayor o igual a 70. ¿Listo? Con esto obtengo el primer resultado. Vamos al siguiente. Dice que tenemos unos vehículos que tienen registrado un kilometraje por hora. Y la condición es que si la velocidad es mayor a 80 kilómetros por hora, tienen infracción. Si no, pues no la tendrán. Entonces me ubico acá, llamo nuevamente la función sí, pues como la acabé de usar, entonces me voy a usada recientemente, si ahí la encuentro. ¿Y cuál es la prueba lógica? Que si este valor es mayor e igual a 80, que es los kilómetros por hora que debe ir, si eso es verdad, sí tiene infracción. Y si no, pues la persona no tiene infracción. Voy a aceptar y arrastro. Entonces, viene y compara. El dato es mayor o igual a 80. Si eso es verdad, sí tiene infracción. Si no, no tiene infracción. Ahora bien, quiero modificarle la información. Entonces, para que no quede sin infracción, entonces simplemente voy a colocar sí y aquí coloco no. Entonces, arrastro y ya me va a modificar el sí y el no. Quiero volver a modificar, entonces me ubico acá, me vengo al FX y por ejemplo en el no quiero dejarlo vacío, que no aparezca la palabra no, sino que simplemente no aparezca nada. Entonces le doy comillas, espacio, comillas y le doy aceptar. Arrastro, entonces donde estaba el no, simplemente queda el campo vacío. Es diferente si usted deja la opción del no en blanco, no le coloca nada. Démosle a aceptar y arrastremos. Si usted no le coloca nada, él va a colocar la palabra falso. Entonces, o le asegura un dato
escribiendo no o simplemente comillas, espacio, comillas, para que el resultado no le quede falso, sino en blanco. Entonces, sí tiene infracción el carro 3, el 5, el 8 y el 9. El resto no tiene infracción. Si yo modificase algún dato aquí, por ejemplo estos de acá que no tienen infracción, y le coloco otro dato, pues automáticamente como está seleccionado el rango ahí, él va y compara y verifica si tiene o no tiene infracción. Bien, pasemos a este último de acá. Dice, tenemos unos alumnos, ahora tenemos un género que identifica a estos alumnos y la condición es el uniforme. Dice que para los alumnos, si son de género femenino, tienen uniforme de gala. O sea, ¿quiénes van a portar uniforme de gala? Únicamente los de género femenino. Entonces, me ubico acá, la función sí. Y ahora, ¿cuál es la prueba lógica? Que si este valor que hay acá, que es el género, es igual ¿a qué? Entonces, entre comillas, voy a escribir a F, porque es el punto de comparación. ¿Y por qué va entre comillas? Porque yo estoy escribiendo una palabra. Si fuera un número, acuérdense que estamos jugando con el mayor, el menor y el número. En este caso estamos trabajando con letras. Entonces, si es igual a F, ¿qué ocurre? Debe llevar uniforme de gala. Para el caso contrario del género M, no nos está dando ninguna información, entonces lo vamos a dejar en blanco. Le damos a aceptar y arrastramos. ¿Quiénes deben portar uniforme de gala? Únicamente el género femenino. Entonces, para hacer algunas aclaraciones acá. Si usted va a comparar, entonces, si usted va a comparar números y va a comparar letras. Vamos a ponerlo aquí bien bonito. Entonces, si usted compara números, los números pueden ser iguales, pueden ser mayores, pueden ser menores, o pueden ser mayores o iguales, o menores e iguales. Se pueden cumplir cualquiera de estas condiciones, de estas 5 condiciones. Pero si usted compara letras, como en el caso del género, la única condición que existen es que sean iguales. Yo puedo comparar letras únicamente si son iguales, es decir, que la palabra blanco sea igual a blanco. Pero yo no puedo decir que blanco sea mayor que negro, o que sea menor, o que sea mayor o igual. Entonces, si en la prueba lógica lo que usted va a comparar son texto, la única condición que existen es que sean iguales. En cambio, si usted va a mirar comparaciones entre números, los números pueden ser iguales, mayores, menores, mayores o iguales o menores o iguales. ¿Alguna pregunta? Están muy callados, espero que estén entendiendo toda la información. Bien. Otro ejercicio para explicar la función sí es el de viajes. En el de viajes dice que tengo unas fechas de viaje, unos destinos, un costo de viaje y un precio final. Me dice que solo para los
destino a Miami, se les va a hacer un descuento de 500.000 pesos. ¿Cómo planteamos ese ejercicio? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Alguien quiere ayudar con el ejercicio? ¿Ninguno? ¿Qué función utilizaría ahí? ¿Sí me están escuchando? Bien, Sebastián, gracias porque de verdad estaba preocupada. ¿Qué función utilizaría yo acá de las que hemos visto? La función sí, muy bien. Entonces vamos a plantear la función sí. ¿Y cuál es la prueba lógica? ¿Cuál es la prueba que debo yo utilizar acá? ¿O cómo sería ese planteamiento de la prueba lógica? ¿Quién me está determinando el descuento? ¿La fecha de viaje o el destino? Profe, el destino, ¿no? Porque El dice que destino. si dice a Miami, le dan el Listo. descuento. Entonces, el destino, selecciono el primer destino. Como son texto, entonces coloco igual y entre paréntesis la palabra Miami. Aquí no importa que sean minúsculas. Lo que sí importa es la escritura. Es decir, si es con B larga, si es con B corta, a veces escriben aprobado con B corta, y entonces si la palabra que yo voy a comparar es aprobado igual al otro aprobado, al mal escrito, pues nunca lo voy a encontrar. O las tildes. De resto, no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, si esta condición se cumple, ¿qué ocurre? Que al costo del viaje se le resta 500.000 pesos. Hay compañeros que se les olvida la condición falsa y dejan esto en blanco o simplemente le colocan comillas, espacio, comillas. Vamos a analizar hasta aquí. Voy a arrastrar y entonces si lo dejo de esta manera, para los temas de Miami, porque el de 7, porque ese es el costo de viaje. A ese precio es el que yo le voy a restar 500.000 pesos. Mira lo que dice ahí. Descontar solo en viajes con destino a Miami 500.000 pesos. Entonces, si yo lo dejo de esta manera y comparo, sí, Miami me costaba 1,5 millones, ahora me cuesta 1 millón, perfecto. Pero en Lima me costaba 800.000 pesos y ahora el precio final es 0. No, ¿cierto? Entonces, ¿qué me faltó plantear acá? Que en el caso de que no sea Miami, es decir, que no se cumpla la condición, simplemente póngale el costo del viaje, o sea, de 7. Le doy Enter y arrastro. Entonces, fíjense que yo reviso. Ah, este es de Miami, costaba 1,5 millones menos 500.000 pesos, ahora el precio final es de 1 millón. El de Lima, su costo es de 800, no hay descuento, le sigue quedando en 800. Y así para los demás destinos. Los únicos que tienen ese descuento son los que cumplen con la condición de que sea Miami. Entonces, fíjense que es una forma de obtener unos planteamientos de acuerdo a unas indicaciones. Entonces,
Estos son los ejercicios que deben realizar. Hay varios ejercicios, como pueden ver, donde van a tener que mirar ustedes cuál es la función que van a utilizar. Si la función suma, promedio, máximo, mínimo o la función sí. Tienen plazo para entregar estos ejercicios hasta el próximo 12 de octubre. Con relación a las entregas, pues ahí poco a poco he ido revisando. Hoy me pongo al día con las entregas que tienen pendientes, que tengo yo pendientes por calificar, para que por favor vayan revisando cómo van. Preguntas, inquietudes de la función sí o de las funciones que vimos el día de hoy. Sebastián, en este caso, entonces, envíamelos a mi correo. Voy a escribir aquí mi correo para que me envíen los trabajos, porque si no te va a quedar como no entregado y vas a perder el curso. Y también, pues, revisar por qué no te deja ingresar a la plataforma Territorio, porque esta es la plataforma donde van a desarrollar todo el resto de su proceso de formación. Entonces, no solo es por entregar mis trabajos, sino por entregar y realizar todo el proceso de formación. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Muy bien. Exposiciones tenemos el próximo miércoles con el tema de tarjetas inteligentes. ¿Cómo hacer en la actividad de la clase pasada en las tablas de operaciones básicas, salarios, universal, productos y viajes egresados, por favor? Pero ¿cuál es la dificultad que tiene? Que pues no es repetir todos los ejercicios. ¿Qué dificultad básicamente se te ha presentado? Aquí está S2. Tablas de operaciones. En estas tablas, salario universal, salario. Aquí sí tienen que empezar a leer muy bien. Mira, aquí en salario les está indicando paso a paso lo que deben hacer. Para el caso de salarios, entonces dice, el salario es la multiplicación de los días por el jornal. Ya, punto. Calculé el salario. La bonificación es del 20% del salario. Entonces, de ahí haces la multiplicación por el 20%. Luego aplicas un 5% al salario y calcular el sueldo. Entonces, ¿cuál es la dificultad ahí? Cuéntame cuál es la dificultad que tienes exactamente ahí. ¿Qué no has entendido? Estoy pendiente que me digas cuáles son las dificultades. En el de universal, ¿qué fórmulas? Ahí no vamos a utilizar funciones, sino operaciones. Mira en este de universal, tienes el nombre de unas personas, un valor en dólares, y te piden calcular el valor en pesos. ¿Qué operación tendrías que hacer tú ahí si ya te están dando el valor del dólar en 3.200?
¿Qué operación? ¿Cuál crees tú que debes utilizar ahí? ¿Una suma, una multiplicación, una resta o una división? No, señor, es una multiplicación. Una multiplicación entre el valor del dólar por el costo del dólar. Como es un valor fijo, simplemente lo fijas a través de F4 y de esta manera ya has calculado para cada cliente cuánto le vas a pagar en pesos. ¿Listo? El de las tablas de multiplicar, ahí sí tienes tú que definir cómo vas a utilizar ese de tablas de multiplicar, qué valor es el que vas a fijar. Productos. ¿Se puede colocar el signo peso? Sí, claro. Es decir, si el ¿qué? ¿Dónde está? Salarios. Si el F4 no te funciona, entonces voy a borrar acá. Entonces tú planteas acá este valor del dólar por el dólar. Si no te funciona el F4, entonces tú te devuelves aquí a la barra de fórmulas y manualmente colocas el signo pesos. Y de esa manera estás fijando la posición de celda. Puedes arrastrar y ya te queda. ¿Cómo reviso yo? Acá pueden haber los números que sean. Yo me ubico en celdas en la parte de abajo, le doy doble clic y él me va a mostrar qué operación hay. Entonces yo digo, el ejercicio está muy bien planteado porque hay multiplicación entre C16 y F7, que es donde está el valor del cambio del dólar. ¿Listo? Entonces, en los ejercicios tienen es que leer para poder determinar cuál es la operación que van a utilizar y aplicarle la lógica de resolver el ejercicio. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, este de plazos puede que sí les genere una cierta dificultad por la siguiente razón. Tengo unos electrodomésticos, aquí están unos televisores y algunas cosas, con un precio de contado, pero hay una tabla de interés que ustedes deben revisar. Entonces, generalmente lo que uno hace es coger el valor del electrodoméstico y lo multiplica por el interés. Como este interés es para todos, entonces lo fijo y ya. Y llegan y arrastran. Pero resulta que les queda mal, porque es que analicemos. Si mi televisor de contado vale 350 y lo voy a sacar a plazos, porque me va a quedar en 52. Me va a quedar más barato que si lo saco, que si lo pago de contado. No tiene lógica, ¿cierto? ¿Qué le faltaría a este ejercicio? Entonces le faltaría exactamente, Liana, sumarle el valor de contado nuevamente y entonces ahora sí tiene lógica. Si yo el televisor lo voy a comprar de contado y me vale 350, pues si lo saco a cuotas, a 3 meses me va a subir un interés del 15%, por tanto,
el televisor va a ser más caro. Lo mismo si es para 6, para 9 y para 12. Muy bien, Liana. Esos son los análisis que ustedes deben hacer en este tipo de ejercicios. ¿Alguna otra inquietud? Entonces, la invitación es a que realicen los ejercicios. Como ven, el nivel de dificultad, llamémoslo así, va aumentando. Entonces, pilas con dejarse quedar de estos ejercicios. Cualquier pregunta el miércoles con relación a los ejercicios que vimos, estaríamos atendiéndolos. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por su tiempo y si no hay más preguntas, pues les deseo un feliz día. Muchas gracias, profe. Feliz día. Bueno, un abrazo. Gracias, profe. Hasta luego. Que estén muy bien, cuídense mucho.